¿Qué tal? Buen día. Voy a seguir en el tema de vectores y ahora voy a explicar lo que es una descomposición vectorial. ¿De qué se trata una descomposición vectorial? Bueno, tener un solo vector con un ángulo. El ángulo de elevación en este caso es 30 grados. Yo le estoy aplicando una fuerza de 10 newtons para desplazar este bloque. Y quiero saber, a mí me dicen, o yo quiero saber, cuáles son las componentes vectoriales que tiene esa fuerza. ¿Cuáles son las componentes vectoriales? Bueno, es f de x y f y. ¿Cuál es la fuerza que se está aplicando en el eje horizontal y cuál es la fuerza que se está aplicando en el eje vertical? Cuando yo hago esta descomposición, entonces caigo en el tema que me está diciendo que estoy buscando cada una de sus componentes. Bueno, de manera gráfica es muy sencillo. Voy a un diagrama de cuerpo libre, hago todo a escala, proyecto sobre el eje de las X y esto que obtengo es f de x. Basta medirlo para saber de manera gráfica cuánto vale. Voy otra vez a la punta del vector, ahora proyecto sobre el eje de las y y lo que me queda es f de y. Y listo, basta medirlas de manera gráfica para saber cuánto valen. Pero de manera analítica, la fórmula es f por coseno del ángulo. Fíjense bien lo que les voy a decir. Voy primero con f de x. A veces me dicen, ¿qué f? Pues la única que ves. ¿Qué ángulo? Pues el único que ves. Entonces aquí voy a sustituir. Esta es mi fórmula, F, 10 newtons, que multiplica a coseno de 30 grados. Obviamente tengo que utilizar mi calculadora científica, poner coseno de 30 y me va a dar 0.8660, que al multiplicar 0.8660 por 10 tendré 8.66 newtons. Bien, esto es la fuerza que se aplica de manera horizontal, es decir, es la fuerza que me desplaza de manera horizontal mi bloque. Ahora, existe otra fuerza que es menor. Esa fuerza tiende a levantar el bloque y la fórmula es F por seno del ángulo. Lo encierro, como todas mis fórmulas, y me doy cuenta que es casi lo mismo. Lo único que cambia es la función trigonométrica y aquí x y y. Y otra vez sustituyo. F, 10 newtons, que lo voy a multiplicar por el seno de 30. Tomaré nuevamente mi calculadora, pondré seno de 30 y me dará 0.5. Voy a multiplicar y me da 5 newtons. Y ya están las dos componentes, f de x, f de y. Ya las descompuse y deben de parecerse a la situación gráfica que realicé. Bien, ahora voy a explicar el siguiente modelo. Borro esto. Y el siguiente modelo, porque la fuerza se dirige al noreste. La fuerza se dirige al noroeste. Pero el ángulo es de 40 grados. Aquí lo tengo. Bien, tengo un ángulo de elevación de 40, mi fuerza también vale 10 newtons. Voy al diagrama de cuerpo libre y proyecto. Y esto que acabo de marcar será Fx. Ahora proyecto sobre el eje de las y esto que acabo de marcar será Fy. Basta medirlos para saber cuánto valen de manera gráfica, pero ahora voy de manera analítica. Y una aclaración,
En el vector de arriba va a la derecha, es positivo. Va para arriba, es positivo. Pero en este vector me doy cuenta que f de x va a ser negativo porque va hacia la izquierda. F de y es positivo porque va para arriba. Ahora entonces trabajo con este. Ya voy a borrar este y también voy a borrar este. Bien, tengo este. F de x es igual a f por el coseno del ángulo. Dijimos que esa era nuestra fórmula. ¿Qué fuerza? 10. ¿Qué ángulo? 40. F de x es igual a 10 newtons que multiplica a coseno de 40 grados. Tomo mi calculadora y pongo coseno de 40 que me da 0.6427. F de x es igual a 10 por 0.6427, 6.42 newtons. Pero aquí hay algo muy importante. Yo de manera automática le pongo menos 6.42. ¿Por qué? Porque es un vector negativo. ¿De acuerdo? Acuérdense que los vectores que van a la izquierda son negativos y los que van hacia abajo también. Ahora voy a sacar f de y. F de y es igual a f por seno del ángulo. F de y es igual a 10 newtons por el seno de 40 grados. Tomo mi calculadora y pongo con que seno de 40 es 0.7660. F de y es igual a 10 por 0.7660 me da 7.66 newtons. Y con eso, pues termino mi problema. Muchas gracias.